Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de ¿qué sabemos del cambio climático en México? Este seminario que tenemos permanente en el PINC. Aprovecho para darle la bienvenida a todas y todos y para desearles un excelente año nuevo y que pues nos veamos mucho por aquí y aprendamos mucho. Empezamos fuerte, empezamos con un módulo que desde hace tiempo queríamos hacer, que es agua y cambio climático. Es uno de los temas fundamentales en cambio climático, ¿no? En cuanto a impactos sociales, impactos en sistemas naturales también. Y hoy tenemos el gran gusto de tener aquí al doctor Gonzalo Hatch Curi, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también del Instituto Tecnológico Autónomo del Agua. Él nos va a platicar de cambio climático, rendimiento sostenible y sustentable en la extracción de agua subterránea. Les cuento un momentito brevemente quién es el doctor Hatch Curi. Es geógrafo, egresado del postdoctorado en Estudios Estratégicos de América del Norte de la UNAM y del postdoctorado en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Especialista en el análisis de conflictos por el agua y de la política pública y gobernanza del agua subterránea en México. Autor de más de 60 trabajos de investigación y de divulgación. Es miembro de la Red del Agua de la UNAM, donde coordina el grupo de trabajo de análisis de aguas transfronterizas, así como integrante del grupo de trabajo 4T de la Red Water Labs. Pertenece desde 2017 al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1. Es profesor del Colegio de Geografía de la UNAM, profesor asociado de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, investigador titular definitivo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No te quito más tiempo. Adelante. No, hombre, no, gracias. Gracias, Francisco. Es un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, voy a plantear voy a plantear con ustedes pues un tema que creo que a lo mejor es muy central cuando hablamos de cambio climático. En este sentido, en el INTA, bueno, en la UNAM, pues yo soy profesor, ¿no? Y también soy miembro de un seminario que se llama precisamente Seminario de Investigación de Agua Subterránea y Cambio Climático del Instituto de Geografía de la UNAM, ahí con el doctor Carrillo Rivera y la doctora María del Carmen Carmona Lara del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, acá en el INTA hemos venido discutiendo también el tema, sobre todo porque yo estoy en la Subcoordinación de Políticas Públicas y Economía del Agua, y estamos analizando, observando de cierta manera cuáles son los problemas del agua subterránea y de qué manera podemos nosotros crear o hablar de un esquema de gobernanza o un esquema mucho más democrático en torno al tema, ¿no? Y este tema me parece que tiene que ver o está estrictamente ligado con el cambio climático. En dos sentidos, ¿no? Primero, en esto que se llama rendimiento sostenible y sustentable en la extracción de esta agua. Y aquí hicimos un análisis que estamos por terminar de concluir y de mandar a dictaminar, que se llaman los casos de Texas y California como lecciones para México, ¿no? Entonces voy a hablar de estos temas, ¿no? Los problemas ambientales del agua subterránea, el programa de investigación, la construcción, es una construcción heurística de la discusión teórica del abordaje de este tema, algunos aspectos de interés geográfico en torno al agua en estos dos estados, y la gobernanza del agua subterránea en Texas, luego en California, y algunas conclusiones preliminares de este análisis que hemos venido haciendo. Bueno, el agua subterránea es una fase más del ciclo hidrológico, ¿no? Y sin embargo es pues bastante menospreciada en el análisis, no se le ha dado como una fuerza como tal al tema, ¿no? Ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí en estas gráficas, lo que nos indican es que de ese 3% de agua dulce disponible, o sea, voy a quitar el agua oceánica, si lo convierten en un 100%, pues prácticamente la principal agua son la agua dulce, ¿no? Es lo que estoy hablando, está en glaciares, nieves perpetuas, permafrost, 69.40%.
El restante son aguas subterráneas que están en las porciones continentales, 30-28%, y aguas superficiales, 0.31%. Sin embargo, aquí, como ya lo han advertido en la literatura otros expertos, en esta discusión del agua, del cambio climático, me parece que, y sobre todo cuando hablamos de fuentes de abastecimiento de agua, las aguas situadas en los glaciares, en las nieves perpetuas y permafrost, aún no son rentables económicamente del todo. Por eso, porque además están muy lejos, están en los casquetes polares, y la lejanía no permite introducirla en un panorama de rentabilidad o de convertirlas en una fuente de abastecimiento inmediata, ¿no? Por ejemplo, en las zonas desérticas, que están en latitudes de 30 grados, ¿no? Norte y sur, ¿no? Y esto, pues estoy hablando que está arriba de 66 grados, ¿no? Norte y sur. Entonces, no es rentable todavía, no se supera ese espacio-tiempo. Entonces, en la discusión, pues de la contaminación, del deterioro de la calidad, del impacto de fenómenos hidrometeorológicos, por ejemplo, como las sequías, solamente se queda el agua subterránea, que es el 97% del agua dulce en las porciones continentales, frente a un agua superficial que es en realidad el 3%, ¿no? Y que, por ejemplo, en países como este u otros de América Latina, están bastante comprometidas porque se han convertido en vertederos de aguas residuales, ¿no? O sea, con eso digamos que quisiera compartir esto, ¿no? En la literatura todavía no todos se ponen de acuerdo sobre cuál es el uso global del agua subterránea. Algunos autores van planteando que ese uso global va del 0.07 al 0.05% del agua subterránea, ¿no? Sigue siendo un volumen menor, pero, y esto es porque, pues básicamente en el tiempo, la extracción del agua subterránea está asociada al paradigma industrial. Quiero ser enfático que eso pues es menos de 200 años. ¿Por qué? Porque extraer agua subterránea implica la inserción de diversa tecnología, ¿no? Como lo voy a mencionar más adelante, ¿no? En este consumo de agua subterránea global, pues aquí los principales 10 países que ya desde el 2012, fíjense, desde hace 10 años, que han estado extrayendo agua subterránea, pues es en primer lugar India, China, Estados Unidos, y luego en el séptimo lugar México, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la ilustración 4, ¿no? Intensidad de extracción de aguas subterráneas en el año 2000, hace 22 años, ¿no? Y eso no ha cambiado, inclusive yo creo que ese mapa actualizado ahora estaría mucho más color rojo y ya con mayor presencia, sobre todo en Sudamérica y en algunas partes de África. Y eso incluiría Australia. Pero hacer notar cómo los países en desarrollo, y sin duda alguna los desarrollados, han estado extrayendo cada vez más agua subterránea, ¿no? Y eso no importa si están situados en zonas desérticas, ¿no? Como sería el caso de México, Estados Unidos, o Medio Oriente, etcétera, o en zonas tropicales o con diversos climas, como por ejemplo China y la India, ¿no? Aún así, fíjense que hay discrepancias en el volumen de consumo de agua por país, ¿no? Todavía no se ponen de acuerdo. En este último estudio que hizo Dolt et al, de 1960 al 2009, ellos dicen que aumentó 7 veces el consumo de agua subterránea y disminuyó su presencia física en más del 50%, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí, en 40 años, la disminución de agua en México fue de 2.02 kilómetros cúbicos por año. En Estados Unidos fue de 10.66. Y solo en 9 años, o sea, eso fue 40 años. Ahora, pero si me voy a 9 años, la disminución fue terrible. En Estados Unidos fue del 23.47 kilómetros cúbicos por año, o sea, 3 veces más. Y en México fue de 3.21. Y en las extracciones, por ejemplo, en solo una década, pues también van así, ¿no? 0.24 en México y Estados Unidos 1.19, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el 75% de los condados dependen totalmente del agua subterránea, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí en los problemas que ha creado el asunto de la extracción no controlada del agua subterránea, pues es una disminución en su calidad y cantidad, desertificación, hundimientos diferenciados, subsidencia, sobreconcesionamiento y la famosa sobreexplotación, ¿no?
En este documento que publicó MEGDA, por ejemplo, dice que en el 2015 la Asociación Nacional de Agua Subterránea de Estados Unidos identificó que Texas y California experimentaban ya una disminución de entre 6 y 16% de agua subterránea, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque Texas y California fueron parte de México, están situados sobre todo Texas, ¿no? En la parte desértica de los grandes desiertos de Norteamérica, California una parte, con Baja California, Sonora, ¿no? Ya sobre todo Arizona y Nuevo México serían parte total de los grandes desiertos. Y es enormemente sabido que en los desiertos la principal fuente de abastecimiento de agua es la subterránea, ¿no? Entonces, ¿qué elementos se han combinado, digamos, para producir esos problemas? Pues en apariencia una invisibilidad. Bueno, no sé nada del agua subterránea, pues entonces no toquemos el tema porque estamos supeditados a la discusión científica. También una aparente abundancia, porque lo que ha creado la suma de la perforación, la bomba y la energía eléctrica, es decir, esa tecnología, capital de energía y energía, es una abundancia aparente, es un flujo constante de agua subterránea, como si nunca se fuera a acabar, ¿no? Entonces, por eso digamos, la literatura nos dice que la invisibilidad de esta agua en realidad es una invisibilidad política, que se combina por el peso de la tecnología, el capital y la propiedad privada. Yo lo veo, digamos, en estos tres sentidos, ¿no? En que se habla del agua subterránea como algo invisible, ¿no? Bueno, no la veo físicamente, ¿no? Y entonces, al no verla físicamente y al haber escasez de hidrogeólogos, sobre todo en México, pues entonces es un lenguaje del enigma, ¿no? Como dice Casey Walsh en su última discusión que planteó en este tema, que publicó, perdón, se vuelve inescrutable, ingobernable, sin datos, sobre todo cuando se habla y se intenta regular este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor considerarla como algo estático, un volumen infinito, etcétera. En la técnica y el capital, pues lo que pasa es que estamos frente, y por eso puse esa fotito de tubos, a propiedades hidráulicas individualizadas, ¿no? Por ejemplo, una presa es una propiedad hidráulica generalmente del Estado, ¿no? Y cuesta millones de pesos, inclusive millones de dólares, dependiendo de su tamaño, su capacidad y también sus fines, ¿no? Pero es una propiedad muy grande y generalmente la gobierna el Estado. Pero en los pozos son propiedades hidráulicas individualizadas, porque si yo tengo en este momento aquí 10 millones de pesos y si tengo un rancho nogalero o un rancho aguacatero y tengo los 10 millones de pesos, pues voy y construyo mi pozo para extraer agua, ¿no? Entonces hay un bombeo, esto lo que he hecho es que haya un bombeo restricto, ¿no? Gracias al tendido eléctrico, al diésel, a los energéticos. Eso es justo a lo que yo me refería cuando yo les decía que es un tema muy reciente, inclusive en el tiempo, porque precisamente el legado de la revolución industrial ha permitido la extracción de esta agua a gran escala, ¿no? Y el otro problema también muy importante es la propiedad privada de la tierra. ¿Por qué? Porque si tú quieres establecer un esquema, por ejemplo, como el que plantea aquí Moye et al, ¿no? Sobre gobernanza del agua subterránea, que estaría en estos tres sentidos, te planteas el problema de que los pozos están situados en propiedad privada, ¿no? Y luego son propiedad hidráulica individualizada, ¿no? Y entonces el problema se vuelve más complejo porque se trata de establecer controles sobre derechos privados del agua, ¿no? Como lo vamos a ver en el caso de Texas y de California, ¿no? Estos autores van planteando estos tres temas, ¿no? O estos tres esquemas, digamos, para controlar el agua, ¿no? O los objetivos de la política pública del agua subterránea, que sería controlar el número y la expansión de los pozos a través de establecer vedas, ¿no? Por ejemplo, zonas de prohibición que en México se han establecido, un control a los perforistas, comprar o vender nuevos pozos, sancionar su replicación ilegal, ¿no? O controlar las extracciones existentes en los pozos actuales, ¿no? Que sería subsidiar la microirrigación, establecer un precio del agua, muchísimo cuidado con el tipo, restringir el tipo de los cultivos, ¿no? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en el campo, es que el campo, y esto ha sido en México un caso muy interesante, como en el campo el cambio de los usos
de los cultivos a mayor rendimiento económico significa mayor extracción y uso de agua, eso en el campo. Y por otra parte, en lo urbano, en los espacios urbanos, lo que estás viendo es el crecimiento de las ciudades y una mayor demanda de agua por parte del servicio doméstico, pero también de los servicios y de la industria, ¿no? Entonces, esos son, digamos, como los problemas que enfrentamos, ¿no? Yo teóricamente, en este artículo que publiqué en 2021, lo que yo digo teóricamente, yo como geógrafo la entiendo como un agua producida por la combinación de estos elementos, ¿no? De la técnica, el capital, de su invisibilidad política y su propiedad privada, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer en este tema? Parar, regular, limitar el bombeo, sobre todo porque, insisto, el agua subterránea se ha convertido en el principal fuente de abastecimiento, sobre todo cuando enfrentamos sequías extraordinarias, cuando enfrentamos déficit de funcionamiento de infraestructura para abastecer de agua a partir de agua superficial, ¿no? Y entonces hay un superbombeo, y esto lo que ha generado es, por ejemplo, desertificación, hundimientos diferenciados. Pero también fíjense algo, ustedes que son muchísimo más expertos del cambio climático que su servidor, el sensible aumento de la temperatura a nivel global, como se ha venido describiendo en los diferentes textos gubernamentales y académicos, nos señalan que el aumento lo que ha hecho es crear una mayor vulnerabilidad hidrometeorológica, digamos. Y esto se traduce en agua subterránea, por ejemplo, en una menor recarga de agua por año, ¿no? Y entonces va a haber, en muchos años adelante, una manifestación de esto de manera dramática, ¿no? Junto con lo que estoy planteando aquí. Bueno, este tema nosotros lo vemos que de esta manera. California y Texas comparten cursos de agua transfronterizos con México. Por ejemplo, el río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana. Ambos comparten jurisprudencias de impronta novohispana y mexicana. Ambos se han visto afectados por la sequía extraordinaria y se han establecido medidas para atenuar estas sequías, ¿no? A partir de la extracción de agua subterránea. En Estados Unidos, Texas y California se encuentran en el top 10 de los estados que más contribuyen al Producto Interno Bruto de ese país. California es el número 1 y Texas va siendo el número 2. El proceso de integración regional económica de América del Norte homologa arreglos institucionales y marcos regulatorios. Y aquí esa es una muy buena pregunta. ¿Será factible homologar los arreglos institucionales del agua de América del Norte con México? ¿Eso nos ayudará a solucionar este tema? Bueno, la gobernanza del agua subterránea coadyuva a la toma de decisiones efectivas, transparentes y eficientes, como un supuesto. Y uno de estos supuestos son los conceptos de rendimiento sostenible y sustentable, que podrían imponer limitaciones al bombeo irracional, ¿no? Considerando este problema de la propiedad hidráulica individualizada y la propiedad de la tierra. Si ambos estados han padecido sequías recientes, tienen un alto grado de presión sobre el agua subterránea. Entonces, en esta investigación queremos saber qué medidas han implementado de sus arreglos institucionales y de gobernanza de agua subterránea para limitar y regular y controlar el bombeo institucional. Véase todo esto como una medida de lucha contra el cambio climático, sin duda alguna, ¿no? Miren, teóricamente, ¿cómo lo hemos venido viendo nosotros? Bueno, cuando hablamos de agua, no solamente nos podemos quedar con una mirada hidráulica estrictamente, sino necesitamos ver una mirada mucho más holística. Y en este sentido, quizás a lo mejor es una limitación también mía, siendo geógrafo, ¿no? De ver el tema de los conflictos en los límites, ¿no? Los límites son un conflicto. ¿Por qué? Porque hay límites biofísicos en las unidades del ciclo hidrológico. Por ejemplo, cuenca hidrológica o cuenca hidrográfica, acuífero o sistemas de agua o sistemas de flujo de agua subterránea. Son formas de tratar de construir unidades para entender cómo funciona el agua en la superficie y en lo subterráneo. Pero estas son límites biofísicos de los cuales nos dice mucho la hidrología y la hidrogeología, sobre todo. Y luego está el otro problema que tenemos sobre estos recortes territoriales, los límites jurisdiccionales, que son los municipios, los estados, los países, los distritos, ¿no? Y estos recortes no necesariamente coinciden con los recortes biofísicos que han establecido los hidrólogos o los hidrogeólogos para entender el agua. Y luego, si hablamos
de gobernanza, pues entonces, para ponernos todos de acuerdo, ¿no? Porque gobernanza es tratar de solucionar el conflicto y poner de acuerdo a la gente. Entonces, la participación social es sobre qué recorte lo vas a hacer, sobre los que proponen los hidrólogos e hidrogeólogos o sobre los jurisdiccionales, o cómo empatamos los anteriores para establecer nuevas unidades de participación social y establecer acciones efectivas para establecer una gobernanza de agua subterránea y luego como coadyuvante del cambio climático. En ese sentido, pienso que todo límite es un acto político, como nos lo dice Tiesfield. Los límites son un problema en la gobernanza y gestión del agua porque nunca coinciden y en consecuencia están en conflicto, nos dicen estos autores. Sin embargo, no quiero verlo en sentido negativo totalmente, porque todo límite significa orden, ordenamiento. Y ese debería de ser quizás uno de los principios de la política pública, ¿no? Bueno, los límites entonces en conflicto van a decantarse en la gobernanza del agua y en el tema del rendimiento sostenible. ¿Por qué? Por ejemplo, Megdal, ya hablé de los límites, ahora paso a la gobernanza del agua, ¿no? Tú puedes abrir tus buscadores y analizar el tema de Water Governance y te va a salir millones de artículos sobre el tema. Pero si le pones Groundwater Governance, entonces, o gobernanza del agua subterránea, se recorta dramáticamente la literatura porque es un tema bastante emergente, a pesar de lo importante que es el agua subterránea, ¿no? O se mimetiza, no se entiende. Y entonces, por ejemplo, la discusión de Megdal. Megdal dice, la gobernanza del agua subterránea es un marco general de leyes, regulaciones, costumbres, así como procesos de involucramiento entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. O sea, ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Sin embargo, Hogestetter, más crítico, dice, son estructuras que imbuyen actores de poder para tomar e influir en decisiones que recrean las estructuras que controlan el acceso al agua en un territorio específico. Y eso significa defender los intereses y los derechos creados a partir de la extracción de agua, a partir de esas propiedades hidráulicas individualizadas, ¿no? O sea, tenemos que ver también esa parte. ¿Por qué? Porque si queremos poner un alto o un ordenamiento a la extracción de agua subterránea, esto pues, por ejemplo, tiene que pasar por este asunto del rendimiento sostenible, que, por ejemplo, es, para algunos autores, la cantidad de extracción consistente con la definición de sostenibilidad de la ley. Falta que en tu marco jurídico esté definida la sostenibilidad, ¿no? Para empezar. En Carmona, nosotros ya definimos que rendimiento sostenible puede ser una cantidad máxima extraída anualmente sin causar efectos adversos. Y aquí es donde entra un componente científico muy importante, sobre todo hidrogeología, porque es quienes nos tendrían que decir cuál es esa cantidad deseable, ¿no? Todo esto, digamos, inspirado por el principio de alerta temprana, ¿no? Y bueno, la gobernanza es un acto político. Es decir, me quiero regresar a esto. La gobernanza es un arreglo institucional y es un acto político. Y esto, miren, yo se los digo con toda confianza y honestidad. En el agua, ¿no? En el sector hídrico, cuando se habla del agua, hay como una resistencia, ¿no? A entender que la gobernanza es un acto político y se ha querido sobre todo disfrazar como una situación técnica, ¿no? Como que todo lo que significa el agua es técnico. Y no necesariamente, es técnico, sí, por supuesto, pero también tiene que ver con decisiones políticas, ¿no? Entonces, y precisamente la gobernanza es eso, es un acto político, ¿no? Entonces, no solamente es las soluciones técnicas al tema, ¿no? Y eso implica, pues, desnaturalizar contextos, ¿no? Miren, vean, por ejemplo, California y Texas, en esas particularidades geográficas. Son dos estados interesantes, ¿no? California tiene casi 40 millones de habitantes, que sería más o menos lo que tiene Argentina, Colombia, el Perú. Texas tiene 30 millones de habitantes, ¿no? 10 millones menos. Texas es más grande, ¿no? Tiene 254 condados, California 58. Ambos están en posición 1 y 2 del producto estatal bruto, ¿no? En millones de dólares. Y la estimación de agua y principales fuentes para su demanda, pues recae muchísimo en el agua subterránea. Vean ustedes, se habla de 20.036 kilómetros cúbicos al año en California, que es el 4.7% de todo lo nacional de ese país, en Estados Unidos. En Texas es el 17.570 kilómetros cúbicos, que correspondería al 2.5% nacional de Estados Unidos.
Y en ambos, pues, estamos hablando de 60% de agua subterránea, que es la extracción que se prevé para ambos estados, ¿no? Miren, en Estados Unidos no puedo leerlo mucho como México, ese es el problema. Yo no voy a hablar hoy mucho de México, a excepción si ustedes me lo preguntan, porque ya me comentó el doctor Estrada que va a haber aquí un excelente ponente que va a hablar sobre el caso de agua subterránea en México en unas sesiones más adelante, ¿no? Pero quizás todo esto podemos verlo como un gran marco de referencia para comprender las cosas, ¿no? En Estados Unidos tengo 3 leyes federales muy interesantes que son las que han venido estableciendo como esa pauta para establecer el rendimiento sostenible y sustentable. La primera es la Clean Water Act, o la Ley de Agua Limpia de 1972. La segunda es la Ley de Agua Potable, ¿no? O Safe Drinking Water Act del 74. Y luego la otra es la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973. Y luego tengo el Common Law. Ese es muy importante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, a diferencia de México, el agua no es federal. Las aguas federales son solamente aquellos cuerpos que se comparten entre los estados de ese país, ¿no? Sobre todo piensa en los grandes ríos, Mississippi, etcétera, ¿no? En tanto que las aguas subterráneas son un asunto de los estados, o sea, la soberanía, la gestión, la gobernanza recae en los estados. Entonces, allá sí se puede hablar de aguas estatales, ¿no? Aguas subterráneas estatales. Aquí no, aquí pertenecen a la federación, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Miren, ese es el estado de Texas y lo que ven ustedes en este mapa, pues son los principales acuíferos en Texas, ¿no? Tienen varios, algunos son transfronterizos, como el Edwards Trinity, el Edwards, el Carrizo Wilcox, ¿no? Y en Texas hay algo muy interesante. Lo interesante es que gobierna la regla de captura, que es en el agua subterránea, que significa que el dueño es de ella desde que está abajo, sin necesidad de alumbrarla, y tiene el derecho de captura y de bombeo. Inclusive, una lectura muy radical de esto, en algunos textos, es que el dueño del terreno, en Texas, se acuerdan que estaba hablando de la propiedad privada, ¿no? Es dueño del terreno hasta llegar al núcleo de la tierra, ¿no? Así de radical, pues lo que hay en mi propiedad hasta el núcleo es mío. Y entonces, pues esto es lo que ha producido, ¿no? Que haya habido un bombeo masivo de agua subterránea en Texas, ¿no? Para el 2008 se hablaban de casi 17,000 hectómetros cúbicos de agua subterránea al año, ¿no? Para el 2013, en ese estado habían solo 135,000 pozos, ¿no? Y el principal usuario, pues, es el riego, ¿no? Aquí, por ejemplo, Porter dice que la minería y el fracking utilizaban menos del 1% de agua subterránea. Y desde el 1934, ya se había presenciado, y esto es muy importante, el flujo de los manantiales, ¿no? O sea, que es un punto de descarga natural de agua subterránea, estaba disminuyendo en un 1% anual, ¿no? Entonces, en la Corte de Texas, 2 litigios han sentado un precedente en limitar el bombeo, en el 77 y el 93. Antes de que expliquen en qué consistieron esos litigios, sí quiero algo que no perdamos de vista. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la definición de estas unidades biofísicas, ¿no? Cuenca hidrológica, cuenca hidrográfica, inclusive se habla de cuenca subterránea en la literatura, como es el caso de California, que son unidades que no están totalmente definidas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si tú ves las leyes de Estados Unidos, ahí ves esa diferencia. Texas, por ejemplo, dice, en la ley, en el Texas Water Code, dice, el acuífero es una formación geológica o un grupo de formaciones o parte de una formación capaz de producir cantidades significativas de agua subterránea en pozos o manantiales. Aquí yo les diría, subraya eso de producir cantidades significativas de agua subterránea en pozos o manantiales. Producir cantidades. O sea, si no produce, vas fuera, ¿no? O sea, todo un principio rentista en esta visión del agua, ¿no? Bueno, en Texas, lo que se ha venido haciendo a partir de esos litigios, sobre todo el de 1977, fue ir estableciendo estos distritos de conservación de aguas subterráneas, Groundwater District Conservation, ¿no? Y que en Porter dice que ya había 99 en el 2013. Estos son otros nuevos recortes geográficos, ¿no?
De 254 condados, 174 ya tenían un distrito de conservación, y el primero que se creó en el 59 fue el distrito de conservación del acuífero de Edwards, que eso coincide con la ciudad de San Antonio, allá en Texas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí yo hice un estudio que se publicó en 2018 de la frontera de Coahuila, Texas, donde, por ejemplo, a priorísticamente comparo y digo, los GDC podrían ser como nuestros comités técnicos de aguas subterráneas, ¿no? Aunque son radicalmente distintos. Eso luego podríamos discutirlo. Y puedes ver cómo, por ejemplo, en México, en los acuíferos administrativos, que no son formaciones geológicas, tenemos cero cotas, cero presencia de cotas. Y en Texas, bueno, pues ya ve todos los que existen, ¿no? Entonces, quiero que vuelvas a pensar en este asunto de los recortes, ¿no? Como aquí tengo unos recortes que son geológicos, acá tengo recortes de condados, y luego sobre esos recortes de condados, los distritos de conservación, ¿no? Y si me paso a México, bueno, nada está homologado. Es el asunto, ¿no? Bueno, en Texas, los arreglos institucionales son muy interesantes. En 1949 se establecieron, a través de la Ley de Conservación del Agua Subterránea, se estableció precisamente en el capítulo 52 estos distritos de conservación de agua subterránea, que se forman por voto directo, así como su junta directiva, y pueden coincidir con uno o más condados. Estos distritos, cada 5 años, desarrollan un plan de gestión para establecer cuál es el abasto y la demanda. Registran los pozos, indican el distanciamiento entre estos pozos, pueden inclusive limitar la cantidad producida sobre la base acre-pie galones por minuto o número de pozos por acre. Acuérdense que esa es la división en Estados Unidos, ¿no? No hectáreas precisamente. Multan hasta con $10,000 al día por violaciones a los reglamentos internos. Y son una forma, o sea, cuando se forma un distrito de conservación de agua subterránea, son una forma de contrarrestar la regla de captura, que dice que lo que tú tienes ahí es tuyo, ¿no? La legislatura los financia por medio de tarifas en la producción de nuevos pozos, y cada uno establece su política de DPC. DPC en inglés significa condiciones deseables futuras. Dicho de otro modo, esto es el rendimiento sostenible o sustentable, ¿no? Ese es el concepto. No se llama rendimiento sustentable en Texas, sino se llama condiciones deseables futuras, que es un objetivo de gestión que define la filosofía y la política de gestión del agua subterránea en un área definida, ¿no? Vean, por ejemplo, este reporte que lo hizo un privado en 2016, cómo va creciendo la dependencia de agua subterránea en los principales condados. Vean San Antonio, 95%, El Paso, 92%, Amarillo, Texas, 100%, ¿no? Entonces, va creciendo la dependencia de agua subterránea ahí, ¿no? Bueno, ha habido jurisprudencias. El caso del acuífero de Edwards es muy interesante porque, miren, no podemos perderlo de vista. Es el primer caso en el que el Poder Judicial limita el bombeo con un número. No puede sacar más de 10 litros aquí. Es primera vez, ¿no? Y allí en el 93 limitaron el bombeo a 705 millones de metros cúbicos al año. Eso fue porque Sierra Club demandó por extinción de especies en un sistema de manantiales en Comal y San Marcos. Y aquí es muy importante eso, porque al ver cómo el agua de los manantiales va descendiendo y pone en peligro a las especies originarias, las especies endémicas de esos manantiales, se debe a la extracción de agua subterránea de las grandes ciudades como San Antonio, ¿no? Y eso entonces ya es ver el ciclo hidrológico, ¿no? Ya completo, no se está viendo separado. Precisamente la creación del Edwards Aquifer, de la autoridad del acuífero de Edwards, es eso, establecer un permiso similar de aguas superficiales dentro de su jurisdicción. O sea, ya se tiene que ver un manejo conjunto del agua. La legislatura tiene poder de policía y autoridad de acuerdo a la enmienda de la conservación de especies del 73 para limitar el bombeo. También esa legislatura estableció más tarde, en 2011, límites al bombeo, ¿no? Que fue aprobar un tope regulatorio sobre la cantidad total de agua en una cuenca.
establecer que el manejo debe de ser conjunto, superficial y subterránea, reconocer cuáles deben de ser los caudales mínimos para esos manantiales y la fauna en extinción, regula mercados de agua y restringe la captura, la regla de captura, ¿no? Inclusive, aquí, digamos, donde no se han querido crear los distritos de conservación de agua subterránea, la legislatura ha mandado la creación de las áreas de gestión de agua subterránea. Y eso es lo que hace, las instaura la Comisión del Agua de Texas. Imagínense la Conagua tejana, ¿no? Para que me entiendas, ¿no? Vulgarmente, ¿no? Entonces la Comisión del Agua de Texas los establece, ¿no? Y lo que hacen es establecer la cantidad de agua que se debe de administrar en promedio anual para lograr un DFC, o sea, un rendimiento sostenible en un proceso de planificación conjunta, ¿no? Porque ellos, pues, han padecido, sin duda alguna, grandes sequías. Fíjense ustedes cómo cada quinquenio, cuando se cierra el conteo del Tratado de Aguas de 1944, los primeros que se incomodan son los agricultores del sur de Texas, porque México no ha cumplido con el pago del agua, ¿no? Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Yo por eso digo que, y coincido con los especialistas que dicen que uno de los temas más sensibles del cambio climático es el agua, sin duda alguna, ¿no? Porque pues sin agua no hay vida, de cierta manera. California. En California no hay regla de captura, sino se llama doctrina de derechos correlativos. Miren, la doctrina de derechos correlativos está basada en la propiedad de la tierra con aguas adyacentes. Habla de un bombeo razonable y beneficioso y rige la regla de primero en tiempo, primero en derecho. Yo llegué primero aquí, entonces yo, por lo tanto, tengo derecho de extraerlo, ¿no? Notar algo que California es un estado nuevo o reciente en la historia de Estados Unidos, ¿no? Texas, mucho más, un poco más antiguo, ¿no? Fue uno de los primeros territorios que se independizó de México, ¿no? Y por lo tanto, sus leyes son distintas. Quizá por esa razón tendríamos que revisar más a fondo ese tema, ¿no? En 1913, en ese estado se publicó la primera ley de aguas, ¿no? Donde se estableció que toda el agua es propiedad del Estado y que los derechos de agua subterráneas son solo usufructuarios, ¿no? Fíjense, ahí está la gran diferencia con Texas, ¿no? El agua es de California y yo te puedo dar los derechos, pero son usufructuarios. Sin embargo, esto ha creado una mala interpretación, ¿no? Hasta el 92 se creó la Ley de Gestión de Aguas Subterráneas. En México no tenemos nada así al caso, quiero decirles. Y existen más de 20 tipos de distritos de agua subterránea con autoridad para administrar y proporcionar agua. Después de que California experimentó una sequía drástica, sobre todo desde el 2007 y en 2014 ya habían visto bastante comprometido el agua, pero además con la sequía se desató la extracción de agua subterránea. La legislatura de ese estado creó la Ley de Manejo Sustentable del Agua Subterránea. Es algo muy novedoso a nivel global sobre todo, aunque claro, algunos señalan, y con justa razón, que pues quizás el referente sea Texas antes de ello, ¿no? Pero esta ley impone obligaciones adicionales a estas organizaciones ya existentes, esos distritos con autoridad para gestionar el agua subterránea. Se estima que el 38% de esta agua cubre la demanda actual de ese estado. Bueno, en la ley, vean, por ejemplo, la definición, o sea, en el California Water Code, la definición de acuífero: formación o estructura geológica que transmite agua en cantidades suficientes para suministrar pozos o manantiales bajo bombeo, ¿no? Ahí hay unas diferencias un poco con Texas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta ley? Esta ley de 2014, que se ha estado recuperando mucho en la discusión sobre todo ustedes saben que en México no se ha podido renovar el marco jurídico de la Ley de Aguas Nacionales porque se ha visto empantanado por diferentes situaciones, ¿no? Y esto a propósito de la introducción del reconocimiento constitucional en el artículo 4 del derecho humano al agua y el saneamiento, ¿no? En 2012, si no mal recuerdo. Bueno, se promulgó en 2014 para hacer frente a los estragos de una sequía larga que se agudizó en 2011 y 2016, donde se redujo el 26% de la precipitación, ¿no?
El Departamento de Recursos Hídricos de California priorizó 515 cuencas, fíjense ahora el concepto, ¿no? Cuencas subterráneas, y las clasificó en altas y medias. Pero altas y medias en el sentido de prioridad, en cuáles se tiene que invertir más recursos, ¿no? 127 están en déficit o sobreexplotación. Mandató conformar agencias locales de gestión sustentable del agua subterránea en un plazo no mayor de 20 años, y tienen 50 años para lograr la sustentabilidad, ¿no? El objetivo de esa integración es combatir la disminución, almacenamiento, etcétera, estos problemas de los cuales ya he hablado, ¿no? Y el agotamiento en esa conexión agua superficial, agua subterránea, manantiales, sobre todo piensen ustedes que muchos de los ríos tienen flujos base alimentados por agua subterránea, ¿no? Y estas agencias públicas son responsabilidad en agua y uso de la tierra, y lo supervisa este servicio, este Departamento de Recursos Hídricos del Estado de California, ¿no? En junio de 2017 se habían integrado ya más de 190 de estas agencias, y pueden cubrir una cuenca en su totalidad o existir diversas en una subcuenca. Bueno, California ha sido un límite al bombeo de manera efectiva. Es muy temprano para poder decir eso, ¿no? Dado que es una ley del 2014, apenas va avanzando, ¿no? Pero la literatura lo que nos va diciendo es que sí hay agencias, pero con mucha resistencia para acordar los planes de sustentabilidad en las cuales ha tenido que intervenir el Estado. La resistencia viene sobre todo de los grandes usuarios agrícolas. Un problema son las fronteras espaciales, ¿no? Estos límites de los acuíferos y las cuencas subterráneas, porque ha sido un problema para establecer esas unidades de gestión, de gobernanza. Esta ley es un estatuto específico y directivo, pero es ambiguo porque carece de una definición de rendimiento sostenible. Y se acuerdan que unas láminas atrás mencioné que esa es una de las limitaciones de este tema. Las agencias rara vez coinciden con los límites de la cuenca, aunque tienen arreglos con otras agencias, y los usuarios consideran erróneamente que sus derechos de agua son derechos de propiedad, ¿no? Se ha visto en estudios recientes que los agricultores han ido cooptando estas agencias de sustentabilidad y han excluido otros tipos de participación, por ejemplo, de agricultores independientes, ¿no? Entonces, para que esto sea efectivo, algunos autores sugieren direccionar la competencia sobre el agua en el espacio-tiempo, y por ello sería ideal y armonizar los límites hidrográficos con estas jurisdicciones que están conformándose, es decir, las agencias, ¿no? Entonces, nuestras conclusiones preliminares ahora es que la regla de captura en Texas, vemos que han tenido una activa participación los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No todo recae en el ejecutivo. Los límites de los acuíferos, los distritos de conservación, estas áreas de gestión de agua subterránea, no necesariamente coinciden y no todos están establecidos. Los distritos de conservación, en el caso tejano, designan a través de las CDF, o sea, Condiciones Deseables Futuras, el límite al bombeo. La legislatura también estableció un precedente. El acuífero Eduard no se nos puede obligar, estableció un límite volumétrico. La primera vez que dice, no vas a extraer 750 millones de metros cúbicos, o no más de esa cantidad, ¿no? En cambio, en California, los derechos correlativos no se han logrado entender y los usuarios consideran que tienen un uso exclusivo sobre esta agua. Los límites biofísicos del agua y de las jurisdicciones no coinciden y por lo tanto seguimos en el problema de inicio, ¿no? No hay un concepto homologado de rendimiento sustentable y sostenible. Por eso yo, digamos, los que estamos en este estudio, no yo nada más, sino estamos concluyendo que no sería ideal, porque es bastante complejo asumir un proceso de homologación de agua en toda América del Norte, porque no hay solo un modelo a seguir, ¿no? Eso a lo mejor puede ser con los petróleos y los hidrocarburos, pero no aquí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la interesante plática. No cabe duda que todos estos problemas relacionados con cambio climático deben abordarse desde una visión integral, ¿no? Y la multidisciplina. Creo que de lo mucho que hemos oído hablar de agua y cambio climático, pues resulta muy enriquecedor lo que tú nos acabas de presentar, ¿no? Y tenemos varias preguntas por aquí. Y pues podemos empezar
con una que me gustaría hacerte. Bueno, ya hemos visto repetidamente las sequías en el norte del país, ¿no? Por ejemplo, en el norte de México y pues, las consecuencias que eso tiene para áreas urbanas, ¿no? Y ahí se junta el hambre con las ganas de comer porque no hay agua y hay un montón de gente que demanda un montón de recursos hídricos. Ahí recuerdo que había una cierta polémica de si era, pues digamos, si esto se arreglaba con suspendiendo permisos a refresqueras y cerveceras. ¿Qué tanto es realmente la contribución de este tipo de industria? ¿Sabes, más o menos? Sí, fíjate que en 2019, te voy a contestar esta pregunta a partir de lo que hicimos en 2019, precisamente ahí en el Colegio de Geografía de la UNAM. Hicimos un trabajo de colaboración con una organización no gubernamental, Oxfam, que es internacional, ¿no? Oxfam, para tratar de identificar solo en 4 usuarios industriales, que serían cerveceras, refresqueras, mineras y armadoras de autopartes de automóviles, ¿no? Nos interesaron estos 4 usuarios industriales porque todos están asociados al Tratado de Libre Comercio de América del Norte o a la inversión extranjera directa, ¿no? Y entonces se les ha señalado de que son grandes usuarios o extractores de agua, ¿no? Y en el análisis que fue a una escala nacional, realmente encontramos cosas muy, muy interesantes, que a veces es difícil de ir contrastando y a lo mejor esas son las limitaciones de nuestro estudio, ¿no? Pero mira, por ejemplo, encontramos que de las refresqueras, ¿no? Porque además las refresqueras están situadas en todo el país, puedes encontrarlas en Mérida, en Tlaxcala, en Ciudad de México, pero también en el norte del país, en Monterrey, etcétera. O sea, no te puedo decir, todas están centradas en Zacatecas, ¿no? En toda esa extracción nacional, estaban extrayendo más o menos, perdón, las cerveceras, estaban extrayendo como 220 millones de metros cúbicos al año. 220 millones de metros cúbicos al año sería la mitad de lo que está concesionado solo en el acuífero del Valle de Toluca, que son como 420 millones de metros cúbicos al año. Si lo quieres ver así, pues les estás dando la mitad del Valle del Acuífero de Toluca al año para producir. Ahí, es una primera línea. La segunda, las mineras. Las mineras está de miedo, porque las mineras, por ejemplo, vemos que tienen una presencia muy acuciada en la Sierra Madre occidental, ¿no? O sea, viendo hacia el Pacífico. Desde Michoacán, bueno, Guerrero, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, ¿no? Hasta Sonora. Y la cantidad de agua, y aquí quiero decir que eran solo los proyectos metálicos, ¿no? O sea, los que extraen oro, bronce, plata, zinc, ¿no? Era de más de 550 millones de metros cúbicos al año. En el Tratado de Aguas del 44, México tiene que entregar al año 432 millones de metros cúbicos al año. O sea, estoy hablando que el agua concesional a las mineras es más de lo que damos al tratado al año, ¿no? Entonces, son cantidades que, bueno, pues son altas, son grandes, son bastante interesantes, ¿no? Pero que sí, digamos, permiten ver que hay una presión enorme sobre el agua subterránea, ¿no? En el norte del país, por ejemplo, las mineras y las cerveceras han tenido una presencia muy grande. Por ejemplo, recuerdo que Constellation Brands, el punto de extracción más importante está en Zaragoza, en Coahuila, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí, si no me traiciona la memoria, eran 30 millones de metros cúbicos los que tenían concesionados, ¿no? Luego, en Orizaba, Veracruz, también tenían otra cervecera, Cuauhtémoc, Moctezuma, tenía concesionados más de 1 millón de metros cúbicos sobre un río, el río Orizaba, creo, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, sí son grandes concesionarias, son grandes extractores de agua, pero quizás no solamente es verlos a ellos como en separado, sino se tendría que ver todos los popotes en conjunto, ¿no? Y cuando digo, o sea, imagínate los popotes, ¿no? Es como si este es el acuífero, entonces aquí está, o el pozo, ¿no? O sea, todos, no solamente el de esos 4 usuarios.
tienes que ver, por ejemplo, los pozos que están concesionados, o bueno, asignados, digamos, a la extracción de agua para los sistemas de agua potable de las ciudades, por ejemplo. Luego, ¿cuáles son los manantiales que están concesionados o que han sido dados para las comunidades rurales? Y entonces esto pues pasa por un tema que es la medición, ¿no? Por ejemplo, yo lo que, para terminar de contestar tu pregunta, con estas cifras, la gran limitación de nuestro estudio es que estas cifras fueron extraídas a partir de lo que está establecido en el título de concesión. Pero realmente tendríamos que hacer otra investigación para saber si son realmente lo que se está extrayendo, o si es menos o es más. En usuarios industriales es fácil, bueno, por así decirlo, fácil de saberlo, se tiene el dato porque pagan derechos, se los pagan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hacienda y Crédito Público sabe cuánto extraen estas compañías, porque en base en lo que extraen es lo que pagan de acuerdo con la Ley Federal de Derechos. Pero en la agricultura ese es un problema, ¿no? Sí, sí, digamos también que era como el 47% del agua se desperdicia por fugas y todo esto, ¿no? También es otra de las cosas, sí, tremendas. Y bueno, una cosa relacionada, mira, aquí nos está preguntando Marisol Ruiz Cortés. Buenos días, se han realizado estudios sobre agua subterránea en los territorios de los pueblos originarios que se caracterizan en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Es un punto interesante, ¿no? Digo, por el contexto y por el lugar y por la urbanización y que estamos dándole en la torre, pues tú me dirás mejor, pero leía en algún lugar que es el 70% del agua, una cosa sí, la que se extrae gracias al suelo de conservación en la Ciudad de México. Es una pregunta bastante interesante. Sí. Las dos preguntas que me hace tanto Marisol como tú. La Ciudad de México, como ustedes saben, está íntimamente conectada con 4 cuencas en realidad, ¿no? Dos del Estado de México, que es Lerma, Cutzamala, ¿no? Luego la Ciudad de México y luego Tula, ¿no? Donde sacamos toda el agua residual. Pero sí es muy importante tener en cuenta que solo en la Ciudad de México hay más de 900 pozos, ¿no? El asunto es que nuestros ojos no están educados para verlos, ¿no? A pesar, luego el otro problema es que el sistema de aguas de la Ciudad de México los ha cubierto con bardas, ¿no? Pero te vas aquí a Periférico Sur, ay, mira, caminas entre Ciudad Universitaria y Perisur, Gran Sur, hasta el Directo de Tlalpan, y cada medio kilómetro hay un pozo en la lateral, solamente que está protegido con las barras, ¿no? Y son como, le decía a los vecinos de Tláhuac, ¿no? Son como diablos, digamos, trabajando las 24 horas extrayendo el agua. Pero imagínate, es una escala de 900 pozos. Son la Ciudad de México, más aquellos que están situados, porque no es agua superficial la que estamos trayendo exclusivamente del Lerma Cutzamala, son agua de pozo, ¿no? Y ya hubo un pleito legal cuando el presidente actual fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya tuvo un problema con el Estado de México por esa situación, porque es una serie de pozos que están extrayendo el agua del Estado de México y se la traen a la Ciudad de México, ¿no? Para cubrir. Y entonces, el suelo de conservación en ese sentido, pues es bastante importante, porque es, pues algunos les dicen la fábrica de agua, ¿no? Creo que ciertamente es sin duda correcto, es el bosque de agua, la zona de conservación, pero creo que ahí, por ejemplo, quienes deben una gran explicación son los hidrogeólogos, porque algo que han venido diciendo, por ejemplo, ellos es lo siguiente, que no podemos, tenemos que tener una comprensión del agua subterránea en un tiempo, en un contexto de tiempo geológico, no en contextos de tiempo humano o en contexto de tiempo de la lluvia. Dicho de otro modo, lo que llovió el año pasado es lo que voy a extraer este año. Ese ha sido también un gran error en los balances hídricos, ¿no? Y a lo mejor le pueden preguntar esto al doctor Escolero, quien podría darles más detalles, ¿no? Pero es
claro y evidente que el agua que se infiltró el año pasado no es la que va a salir ahora en tu pozo, porque una vez que entra al suelo, tarda en moverse milímetros por año, ¿no? Entonces, eso me lleva, y quizás este es el tema central de agua subterránea y cambio climático, me lleva a que el agua que estás extrayendo solo en esos 900 pozos es un agua que se infiltró hace cientos o millones de años, ¿no? Y ahí es donde están fundamentalmente los estudios de hidrogeoquímica con isótopos, ¿no? Que era lo que preguntaba Marisol. Esos deberían ser los estudios que se tendrían que aplicar para que nos dijeran, entre otros, ¿no? ¿Cuál ha sido el tiempo de residencia del agua? Porque hemos colocado bombas para extraer en cuestión de segundos agua que tardó en llegar millones de años al pozo. No es la que se infiltró el año pasado. Ese es el drama. ¿Cómo? Ustedes son, digamos, más expertos en cambio climático como yo. Yo creo que ya tendrían ahí, yo creo que ya les hizo clic ahorita el tema, ¿no? Entonces, por supuesto, yo en lo personal veo como un gran acierto la restauración del lago de Texcoco, porque no solamente es el 70% el bosque que está aquí en Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro, ¿no? Sino también es el antiguo suelo del lago de Texcoco que permitía la infiltración del agua al acuífero. Entonces, si se restaura ese cuerpo de agua, también va a contribuir a infiltrar agua, ¿no? O sea, es como ir construyendo nuestra famosa seguridad hídrica a mediano y largo plazo. Creo que ese sería el tema, ¿no? No conozco los estudios hidrogeológicos a detalle de la cuenca. El doctor Huizar, en paz descanse, hizo algunos. El doctor Carrillo también ha hecho otros. El geólogo Moser también hizo algunas contribuciones de esa naturaleza, ¿no? Pueblos originarios de agua subterránea, conozco el caso de Valles Centrales bastante bien porque estuve acompañándolos a ellos, ¿no? Que es como en el que podría más hablar sobre sus obras de conservación, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México no conozco el tema y ahora está candente precisamente porque ustedes recordarán que hay en cuestión y en el debate público el programa de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, donde se pretende quitar un porcentaje muy grande del suelo de conservación de la Ciudad de México para desarrollo urbano, ¿no? Terrible. Tenemos un par de preguntas más, te las hago, ya casi estamos sobre el tiempo, pero no quiero dejarlos fuera. Nos pregunta Mireya González, ¿en México existe alguna iniciativa para regular las aguas subterráneas? Esa es una, tengo aquí otra. De Clemente Rueda, te hago dos de las que nos manda Clemente. ¿Cuál es la diferencia entre agua subterránea y agua fósil? Y la otra es, considerando la distribución inequitativa del agua y el estrés hídrico, ¿cómo se podría llegar a la seguridad hídrica en la región de Norteamérica? ¿Cómo ves? Uy, dan para otra conferencia. Dan para otra conferencia. Mira, hace unos años cuando estaba como becario postdoctoral en el CISAN, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, escribí con 4 colegas más, el doctor Huizar, que en paz descanse, el doctor Carrillo Rivera, la doctora Carmona Lara y el doctor Adrián Ortega, escribimos un documento académico sobre la regulación del agua subterránea en México, ¿no? Como una propuesta, ¿no? Es el único documento que yo conozco como tal, modestia, pues aparte, no conozco otro texto en el cual se plantee una regulación sobre el agua subterránea como tal. Hay otros textos que buscan más integralidad. Nosotros nos enfocamos sobre el agua subterránea. Ahí, por ejemplo, está la propuesta ciudadana, luego están las propuestas oficiales que han sido bastante criticadas, ¿no? Donde agua subterránea, el problema es que no hay un cambio sustancial a lo que se ha hecho anteriormente. Quizás eso sea la invisibilidad. No sé nada, mejor no monitoreemos y no regulemos, ¿no? Mira que eso es algo que ya decía el propio exdirector de la Comisión de Agua de Chile, ¿no? Humberto Peña, que ha trabajado para la CEPAL, ya lo había publicado de los 90, cómo en Chile habían querido hablar del tema de agua subterránea, regularla,
y los grandes intereses dijeron, no sabemos nada, no hay evidencias científicas, no hablemos del tema, dejamos los derechos sobre agua subterránea tal y como está. Es necesario hablar sobre este tema, yo pienso, ¿no? Bueno, la diferencia entre agua fósil y agua subterránea. A ver, que es un tema bastante interesante, ¿no? Cuando hablábamos de estas discusiones y definiciones. Hace poquito también publicamos, hay un trabajito publicado en Agua y Territorio con el doctor Carrillo sobre los conceptos, ¿no? Que no es lo mismo acuífero que patrón de agua, de extracción de agua subterránea o que agua subterránea, etcétera. El agua fósil es esa agua que se infiltró, o sea, por tiempo de residencia, de acuerdo con los resultados de la isotopía, se infiltró hace millones de años atrás, ¿no? Por ejemplo, tiene relación con los procesos glaciales, ¿no? Y que es agua que se fue infiltrando, ¿no? Y que hoy extraemos dramáticamente, ¿no? Pero al final es agua subterránea. Es agua subterránea con diferente tiempo de residencia en el subsuelo. Puede ser, y ahí los hidrogeólogos hablan mucho de Joseph Todd, ¿no? Que es un hidrogeólogo que planteó la teoría de los sistemas de flujo, visto en tres escalas distintas, sistemas de flujo locales, intermedios y regionales, ¿no? Donde se puede ver esa diferencia en términos isotópicos, ¿no? Y ahí estaría el concepto de agua fósil, pero todos son aguas subterráneas. América del Norte. Bueno, es muy interesante, ¿eh? Saben que me encanta ese tema. Estados Unidos, pienso que le es muy atractivo en el desarrollo de sus políticas de integración de América del Norte. Cuando hablan de agua, le es mucho más atractivo Canadá que México. Porque Canadá es un país que está situado arriba de los 60 grados de latitud norte, donde hay grandes bosques, tiene enormes masas glaciares, ¿no? Allá, o sea, llega al polo norte prácticamente, ¿no? Pues creo que por allá vive Santa Claus, ¿no? Creo, han dicho por ahí. ¿No? Entonces, él es muy atractivo Canadá porque tiene muchas reservas de agua. México no le es atractivo porque generalmente la visión que hay sobre México es de un país desértico. Entonces, luego desértico se traduce en un país sin agua. No hay un gran atractivo. Claro, para los intereses económicos, por ejemplo, recuerden el tema de la propia Constellation Brands, que se quiso establecer en Mexicali. Mexicali, una ciudad, creo que situada 40 metros por debajo del nivel del mar, ¿no? En un desierto durísimo que es el desierto de California, ¿no? Una planta de extracción de agua subterránea. ¿Quién diablo se le ocurriría eso? Bueno, pues es que no es que se le haya ocurrido, es que tienen un equipo de hidrogeólogos que seguro hicieron análisis de sistemas de flujo de agua subterránea y se dieron cuenta que era un punto de descarga de agua subterránea de excelente calidad, ¿no? O sea, no iban a dar guarache paso sin guarache, ¿verdad? O sea, digamos, esas visiones de México han ido cambiando, sobre todo por los intereses empresariales, yo creo, ¿no? Asociados a la inversión extranjera directa. Entonces, la visión de México va cambiando poco a poco, ¿no? Y entonces pienso que el tema del agua, para terminar de contestar la pregunta, siempre ha sido como un tema, ¿saben? A priori resuelto. Ya está resuelto. Lo que importa es resolverlo por otros lados, ¿no? Que me den las concesiones, que me permitan producir mis galones de cerveza, de leche, de lo que tú quieras, ¿no? O la agricultura, por ejemplo. A mí que me manden los aguacates. A mí que me manden la carne, no me importa dónde sacas el agua. Y ahí está el estrés hídrico, ¿no? La huella hídrica, ¿no? O sea, de cierta manera, y esto es algo que pues es difícil de cuantificar, pero que tendríamos que pensar, es cuántos de los productos que estamos exportando asociados al Tratado de Libre Comercio de América del Norte han sido producidos con extracción de agua subterránea, ¿no? Entonces, ahí sí está la importancia de México en términos del bloque de Norteamérica, en términos económicos, ¿no? Aunque necesita explorarse más, ¿no? Y producir más evidencias al caso. Sí, pero como bien lo señalas, tiene distintos niveles de profundidad todos estos temas, ¿no? Y de esto que le llaman también water grabbing y todo esto que está muy de moda, ¿no?
Pues Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Va a estar súper interesante la discusión en el conversatorio que vamos a tener al final de este módulo. Muchísimas gracias por aceptar estar también ahí, ¿no? No, al contrario, gracias por invitarme. No, pues muchísimas gracias. Hay mucha gente que está pidiendo tus publicaciones. Ya pusimos tu correo en el chat para que se puedan poner en contacto contigo. Y bueno, pues no me queda más que decirles muchas gracias. Y nos vemos el jueves que viene con la doctora Marisa Massari del ANSYS y del Instituto de Ecología, que nos va a platicar. Ella estuvo coordinando un trabajo que hicimos, un resumen, digamos, un resumen inicial de cambio climático en México. Y ella estuvo coordinando una parte de agua, ¿no? Que durante todo este año, y esta es una invitación, Gonzalo, todo este año vamos a estar trabajando en sacar, pues digamos, un volumen completo de qué pasa con el agua y cambio climático, qué pasa con salud y cambio climático, qué pasa con distintos temas, ¿no? Claro. Entonces, pues ojalá contemos contigo en eso también. No, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues entonces, muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Gracias. Abrazote. Excelente año.